¿Acostumbras a interrumpir a una mujer cuando está hablando en una junta de trabajo, en la escuela o en una reunión de la iglesia con el propósito de hacerla callar o que termine pronto lo que está hablando? ¿Eres alguien que tal vez por otro lado interrumpe a una mujer con el propósito de explicarle a ella lo que ella está diciendo cuando tal vez ella es la más capacitada en el tema más que tú? Eres alguien que toma las ideas de mujeres a tu alrededor y las compartes como si fueran tuyas, sin dar el crédito adecuado a estas mujeres. O tal vez eres estos hombres creyentes que cuando ven a una mujer pasar al frente, te sientes tal vez indignado, preocupado de que ese no es el lugar de ellas. O por otro lado, ¿no? Cuando pasa alguna mujer a compartir enfrente de tu iglesia, eres como estos hombres que son la policía que está buscando en dónde la mujer se equivoca o tal vez si está hablando en el tono adecuado de sumisión o trae la ropa adecuada y en lugar de escuchar lo que está compartiendo tu hermana en la fe, estás más preocupado por lo que dice, por cómo se ve, cómo actúa. Eres un hombre cristiano que hace chistes homofóbicos o te burlas de las mujeres en chistes o en bromas. Eres testigo de estas cosas que he mencionado antes y no dices nada, lo consientes o tal vez hasta lo promueves. Bueno, de eso se trata la clase del día de hoy. ¿No? Vamos a hablar acerca del rol del hombre cristiano en frente de una cultura machista. Y si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, es probable que seas un creyente que tiene tradiciones, ideas o hasta doctrinas machistas. Y es por eso que me parece muy importante conversar de este tema el día de hoy. Mi nombre es Alberto Machuca y tengo el privilegio de servir en el Ministerio en Español de la Iglesia de Cristo de Boston, aquí en Massachusetts. Y déjame contarte una historia. A la mitad del siglo XIX existió un hombre que se llamaba, era un doctor que revolucionó la medicina y ayudó a salvar miles de vidas en su tiempo y millones de vidas alrededor del mundo. Su nombre era Ignaz Semmelweis y él fue un doctor húngaro con una especialidad en obstetricia. Él trabajó en el prestigioso Hospital General de Viena y él, este doctor Ignaz, era muy conocido o es muy conocido porque trató con éxito tiempo después de encontrar la causa de por qué mujeres que iban al hospital para dar a luz morían había una alta tasa de mortandad. Y para que tengas una idea, una de cada 1,000 mujeres en aquel entonces moría eh, por ejemplo, dando a luz en sus casas o dando a luz con parteras. Pero en la sección del hospital donde trabajaba el doctor Ignaz, moría una de cada 10 mujeres. Imagínate, una de cada 10 mujeres morían al dar a luz en el hospital. ¿Puedes imaginar el terror que las mujeres sentían cuando eran llevadas para ver a sus hijos nacer, sabiendo que la mayoría de mujeres que entraba a ese hospital no salían con vida? Y bueno, la fama fue tan aterradora del hospital, sobre todo del área donde nacían los bebés, que muchas mujeres embarazadas preferían dar a luz en la calle y que después las atendieran en otra sala, ya no en la sala de parto, sino ya en la sala donde cuidaban de la mamá y del bebé. Entonces era obvio que algo no marchaba bien, pero el problema es que no lo podían detectar. El doctor Ignaz era responsable de saber qué está pasando, no era su especialidad, era lo que él dirigía, pero nadie, ni siquiera él, tenía idea de lo que estaba pasando. Pero algo similar ocurre. Te cuento esta historia porque algo muy similar ocurre en nuestros días. Y ha ocurrido por muchos, muchos años. Y esto es la cultura del machismo o nuestra cultura que está enferma
o que está influenciada por el machismo. Y déjame darte algunas estadísticas y algunos datos claros para poder entender la magnitud de este tema y por qué es importante hablarlo. Por ejemplo, en el 2018 en México, un instituto, el Instituto para concientizar acerca del suicidio en México, hizo una estadística de las razones por qué morían principalmente los varones y también obviamente hizo el estudio con las mujeres para hacer una comparación. El resultado del estudio fue que el 70%, o más bien un 70% más de hombres morían de causas como homicidio, suicidio o accidentes más que las mujeres. 70% más pasaba esto en los hombres. Entonces, eso es un grito. Esto habla de algo que está sucediendo. El punto es si la iglesia y los creyentes estamos escuchando este grito, si estamos poniendo atención, si nos estamos preguntando qué significa esto. También otra estadística que es muy triste es que una mujer, o cada hora, una mujer es asesinada, ¿no? Se comete el delito de feminicidio en Latinoamérica. Así que si tú eres alguien que vive en cualquier país de Latinoamérica, una mujer cada hora está siendo privada de su vida. Y en México esto es una plaga, es algo terrible que pasa todos los días. Así que la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia de Cristo, como congregación? Es algo que hablamos, algo que oramos, algo que buscamos ayudar a las víctimas. Estamos concientizando a las siguientes generaciones acerca de esto, porque principalmente son hombres los que matan a las mujeres. Por otro lado, de acuerdo a otros estudios, hablando de la economía, por ejemplo, en Estados Unidos faltan cerca de 100 años o un poco más de 100 años para que la brecha salarial, ¿no? Este desbalance que existe entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer, faltan 100 años para que se pueda igualar. ¿Te imaginas eso? Y estoy hablando de Estados Unidos, no de Latinoamérica. ¿Cuánto más faltaría en Latinoamérica para que una mujer tenga el mismo salario que un hombre haciendo lo mismo, las mismas tareas? Hace 2 semanas hice un experimento, por así decirlo, y le llamé Adulam. Lo hice en mis redes sociales. Y fue una invitación abierta a cualquier persona que estuviera herida por causa de la religión, por sus iglesias o por su liderazgo. Y esto no fue solo para nuestra familia de iglesia, fue para cualquier persona creyente, ¿no?, que me sigue en las redes sociales. Y fue interesante, ¿no? Por eso le puse Adulam, por esta historia en los libros de Samuel en la Biblia, donde habla la escritura que David, cuando estaba siendo perseguido por el rey, se ocultó en una cueva, en la cueva de Adulam. Y allí lo siguieron sus familiares de David, pero también personas con problemas, endeudados, fatigados, confundidos, gente, tal vez que nadie más los quería en sus casas, y ahí se reunieron. Y tiempo después, la Biblia da a entender que muchos de ellos se convirtieron en héroes. Entonces, ese es mi proyecto, esa es mi esperanza, darle voz a las personas que tal vez lo han perdido o que se sienten lastimadas por nuestros sistemas religiosos y que busquen esperanza y quieren renacer y quieren ser héroes. Pero te cuento todo esto porque alrededor de 100 personas se registraron para la primera sesión. Ya llevamos 2 sesiones de reunirnos, le llamamos sesiones de empatía radical, porque lo que buscamos es hablar y escuchar de forma empática, y no es para recibir prácticamente consejos o cosas así, sino es para escucharnos, ponernos atención a nuestro dolor, a nuestras heridas. Pero con todo esto lo que quiero decir es, de 100 personas, el 98% son mujeres. Eso también me llamó mucho la atención. ¿Qué está pasando en muchas de nuestras congregaciones donde muchas mujeres se sienten hechas a un lado, lastimadas, no tomadas en cuenta? ¿Qué habla de nosotros? Entonces, con esto en mente, hay una escritura que quiero compartirte. Vamos a ver varias escrituras el día de hoy, pero una de ellas es Isaías 61:1. Dice la escritura:
El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esto me encanta porque esta fue una de las profecías en las que Jesús, en uno de los evangelios, relata que Jesús entró a la sinagoga, tomó el rollo, ¿no?, donde se leía las escrituras y leyó esa escritura. Y él dijo, esto se ha cumplido hoy. Así que Jesús, una de las profecías que él tenía que cumplir era esta. Y Jesús, como el Mesías, era alguien ungido, alguien apartado, alguien separado. ¿Para qué? Para traer buenas noticias. ¿A quiénes? ¿A los que ya viven con buenas noticias? No. ¿A los privilegiados? No. A la gente afligida. También traer sanidad. ¿Y a quién le da sanidad? Sino a una persona que está lastimada, quebrantados. Y dice de corazón, emocionalmente. Muchos de nosotros estamos quebrantados, pero el machismo quebranta sobre todo a los más débiles. No tanto a las mujeres, niños, pero también a hombres que no se ajustan a los parámetros que un macho o la idea del machismo tiene. También proclamar libertad. La libertad es cuando nos sentimos presos, cuando estamos encadenados a cualquier sistema de opresión. Entonces, obviamente sabemos que la mayor libertad a la que Cristo vino a proveer es la del pecado, ¿no? El liberarnos del pecado. Pero ciertamente los sistemas opresivos, y estoy hablando cualquier sistema injusto, nace del pecado, ¿no? Por eso el tratarnos como iguales es algo muy difícil en la sociedad. Nos dividimos ya sea por razas, ya sea por color de piel, ya sea por estatus migratorio, ya sea si tienes estudios o no lo tienes, o si eres hombre y mujer. Todas esas cosas hacen que nos separemos. Y proviene todo esto de la maldad. Y un evangelio, algo que quisiera compartirte es que un evangelio que no libera, un evangelio que no sana, que no trae buenas noticias, no es la palabra de Dios y no es el evangelio. Podemos predicar, podemos tomar escrituras, pero si no está provocando estas cosas que Jesús prometió y que dijo que Él estaba cumpliendo, entonces sí debemos preguntarnos, ¿estoy predicando de verdad el Evangelio de Jesús? Y hoy quiero hablarte solo de dos cosas, dos puntos tengo para compartirte, para poder enfrentar como hombres creyentes, hombres cristianos, esta cultura del machismo. La primera cosa es educarte, educarnos. Y la segunda es volver a poner a Jesús en el centro de nuestra fe. Y comencemos por la educación. Y quiero compartirte cosas que yo he hecho en realidad, educarme, leer, preguntar, reconocer qué tan sumido estoy también en el machismo, cuántas prácticas, cuántas palabras, frases, actitudes tengo, ¿no?, que representan más una cultura machista que a Jesucristo. Entonces, el verdadero discípulo es un verdadero estudiante, y lo que hace un verdadero estudiante es no solo leer, sino hacerse preguntas, muchas preguntas. Y vamos a ver varias preguntas hoy, por eso comencé esta clase con preguntas. ¿Y soy machista? ¿Estoy promoviendo el machismo a mi alrededor? ¿La iglesia a la que pertenezco condona, fomenta o permite actitudes machistas? La verdad es que necesitamos preguntarnos estas cosas. ¿Para qué? Porque solo lo que se nombra existe. Esa es una frase que siempre mi esposa me comparte. Solo lo que se nombra existe. Si no nombramos las cosas, si no le damos palabras a lo que vemos enfrente de nosotros, pareciera que no existe. Es por eso que hay muchas cosas terribles en la sociedad, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestra vida, pero como no se nombran, no se reconocen, entonces pareciera que no existen, que no pasa nada, ¿no? Y muchos líderes de iglesias, muchos hermanos, muchas personas dicen, no, aquí en mi congregación no hay machismo, yo no soy machista, pero ciertamente porque no se nombran las cosas, por eso pareciera que no existen.
Entonces, ¿cuál es el rol del hombre cristiano en una cultura machista? Educarte y poner tu mirada en Jesús. Y tengo una noticia para ti. Dios no es hombre. Dios no es varón. En realidad, la Biblia habla que también Dios se presenta como mujer o como madre. Dime algo, cuando escuchas esto que dije, ¿qué sientes? Pensaste, ya perdimos a Alberto, ¿no? ¿Qué herejía es esta? Bueno, no es ninguna. En realidad, la Biblia habla, Jesús presenta a Dios como esta mujer que pierde las monedas, ¿no? Y está buscándolas, pero también Jesús presenta a Dios como un padre, lo presenta también como un pastor de ovejas, y de muchas maneras, obviamente, Dios usa el pronombre yo soy tu padre, yo soy tu creador como género masculino, pero también Dios se presenta en muchas maneras con el género femenino. Entonces, realmente Dios no es hombre ni mujer, Dios es un espíritu, lo dice la Biblia, todo aquel que quiera adorar a Dios, lo dijo Jesús, debe hacerlo en espíritu y en verdad. Y cuando estemos con Dios, no, Jesús dijo, no va a haber que hombre o mujer, sino seremos como los ángeles. Entonces, de muchas maneras sabemos que Dios solo usa estos conceptos o el género para que podamos tratar de entenderlo. Es como una condonación a nuestro poco entendimiento de las cosas espirituales. Pero ciertamente conozco personas que cuando escuchan esto se sienten muy mal, muy molestos, porque dicen, no, Dios es Él, Dios es un hombre. Y ciertamente Dios solo es un espíritu que en su comunicación toma conceptos que podamos comprender. Y piensa, te pregunté al principio, ¿eres alguien que interrumpe a una mujer en una reunión de trabajo? Bueno, necesitamos educarnos. Esa sesión es para también educarnos y entender qué significa lo que está pasando en el mundo, qué es machismo. Ahorita vamos a ver algunas definiciones, pero hay un concepto que es el manterrupting. Manterrupting es exactamente lo que mencioné, cuando un hombre interrumpe a una mujer con la intención de que se calle, de que ya deje de hablar. También está el mansplaining. El mansplaining es tratar de explicarle a una mujer algo que ella ya está diciendo y que ella sabe, pero el hombre quiere como sentirse que él sabe más. Entonces la interrumpe varias veces, como, oh, lo que tú estás diciendo es tal cosa, lo que ella intentó decir, ¿no? Lo que mi esposa intenta decir y yo comienzo a interrumpir para explicar lo que ella sabe, lo que solo ella conoce, entonces mejor que yo. Eso es mansplaining. También está el bro-propagating. Obviamente son conceptos que nacen en el idioma inglés, pero el bro-propagating es esta idea, son micromachismos, que es cuando un hombre toma una idea de una mujer y la expone como suya. Eso ha pasado en la historia de la humanidad muchas veces. Premios Nobel, a muchos descubrimientos científicos, arqueológicos, libros se han escrito bajo el nombre de un varón, pero realmente fue una mujer la que descubrió, la que hizo el trabajo, la que escribió el libro, porque por mucho tiempo las mujeres no tenían acceso o no se les daba permiso de estudiar, de ir a las escuelas o de tener ciertos títulos o trabajos. Entonces es una costumbre que todavía sigue hasta nuestros días. Pero, ¿por qué te digo esos conceptos? Porque es necesario comprender que hay ciertas cosas que podemos estar haciendo y ciertamente estar cayendo en micromachismos. ¿Por qué micromachismos? Porque son cosas que pasan muy regularmente, casi todos los días. Y es probable, ¿no?, que a veces no lo sepamos, así como la historia del doctor Ignaz Semmelweis, ¿no?, que él no sabía qué estaba pasando con su clínica, por qué morían tantas mujeres en los partos. Hoy, por ejemplo, sabemos, siguiendo esta historia del doctor Ignaz, sabemos que los síntomas, el conjunto de los síntomas que mataban a las mujeres se le conocía y se le conoce como fiebre puerperal. Y para entender por qué era tan difícil que en el pasado, en el tiempo del doctor Ignaz, en el siglo XIX, por qué no podían comprender qué estaba pasando, es que antes, obviamente no existían tantos descubrimientos científicos,
y médicos, pero también las enfermedades se trataban por separado. La medicina convencional de la época trataba cada síntoma por separado. Así que si había una inflamación, significaba que había exceso de sangre y había que sangrar a la persona, ¿no? Para que bajara la hinchazón. O también la fiebre la trataban del mismo modo. O cuando tú estabas respirando con mucha dificultad, lo que creían es que el aire estaba malo en el cuarto, así que abrían las ventanas y eso era la solución. Así que nada funcionaba, más de la mitad de las mujeres que contraía esta enfermedad moría y el doctor Semmelweis se obsesionó en querer descubrir qué estaba pasando, qué está matando a estas mujeres. Hizo todo lo que se suponía que un doctor y un investigador tenía que hacer. También en ese mismo hospital había una sala donde las parteras recibían a los bebés. Y en esa sala no había todas esas muertes que había en la sala de médicos de partos donde los médicos trabajaban. Entonces, el doctor Ignaz pensó, bueno, voy a poner los mismos estándares de ropa, de todo lo que hay en este salón, en el otro, pero ni así se arregló el problema. Las mujeres seguían muriendo. Asimismo veo el machismo como una epidemia, como una enfermedad silenciosa en la que estamos más acostumbrados y hasta la defendemos. Mujeres defienden muchas actitudes machistas. Madres en realidad crían hijos también machistas cuando hacemos esta diferencia, ¿no? Donde una madre le dice a la hija, tú lava la ropa y tú necesitas limpiar la casa, mientras el niño, él sí puede jugar, él sí puede ir a la escuela, ¿no? O distraerse. Y estas ideas donde no hay esta igualdad, donde no, a ver, aquí somos familia y vamos a cooperar juntos, a lavar, a arreglar, juntos vamos a jugar, a pasarla bien, sin querer, eh, por el paso del tiempo se ha promovido, los hombres pueden ser una cosa, las mujeres otra. ¿Qué hacer como creyentes nosotros? Y sabes, ¿por qué hablar de esto? Porque estas conductas no solo hacen daño a las mujeres, con feminicidios, con enfermedades venéreas, con violencia contra las mujeres, con injusticia, desigualdad, pero no, también hace daño a los hombres, te hace daño a ti. Y en un momento más te voy a decir algunas cosas de por qué. Y en Hebreos 12:2 viene otra respuesta. Una cosa es la educación, ya vimos, es importante saber qué es machismo. Ahorita todavía nos falta, ¿no? Definir algunas cosas, nos vamos a seguir educando, pero también Jesús necesita ser el centro de nuestra vida para que podamos enfrentar esta cultura machista. ¿Por qué Jesús? Porque dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Así que mi fe se perfecciona por Jesús, no se perfecciona por un hombre, ¿no? Yo quiero mucho a la persona que me discipula en la iglesia, pero él no perfecciona mi fe. Mi iglesia es maravillosa, pero mi iglesia no perfecciona mi fe, no tiene esa capacidad, porque hombres y iglesias fallan de muchas maneras. Jesús es el único que inicia y perfecciona nuestra fe. Por otro lado, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta para ti, hombre, que tienes fe, que te llamas cristiano? Es buscar que nuestra fe crezca hasta tener la plenitud de Cristo. Si eso es algo que es posible tener en este mundo, pero el punto es crecer en conocimiento de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo Jesús trataba a las mujeres? Jesús era machista, toleraba el machismo. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de estos temas? Porque Él es el único que perfecciona nuestra fe. Entonces, ¿qué Jesús dijo, por ejemplo, acerca de Él como hombre? Dijo algo muy interesante que se encuentra en Mateo 11:28. Y dice la Biblia, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. El machismo cansa. El machismo es una
carga en la vida de las personas, en la sociedad, en las familias. Es destructivo, como ya vimos algunos pequeños ejemplos nada más. Y dice Jesús, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Así que Jesús no es un hombre que pone cargas en las personas. Jesús no es el Mesías o no es el Hijo de Dios que vino a darnos algo que no podemos soportar. Él vino para darnos descanso. Así que es completamente contrario a lo que el machismo produce. En el verso 29 dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Jesús dijo, aprende de mí, que yo soy, ¿qué dice? Yo soy un guerrero, yo soy un machín, yo soy un hombre valiente, ¿no? Yo soy, no sé, cualquier título que quieras poner. Él no usó nada de esto. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y Jesús dice también, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Eso me encanta, porque de muchas maneras el macho o el machismo pone sobre los hombros de los hombres una carga que muchos no podemos llevar y que solamente nos cansa, nos agota. ¿Has escuchado el concepto la caja del hombre? La caja del hombre es el resultado de un estudio que se hizo en España hace unos años atrás. Y el resultado fue poner, después de muchas preguntas que se le hicieron a cientos o miles de hombres, se puso dentro de una caja, por así decirlo, las características de lo que los hombres piensan que es ser hombre o cómo se define un hombre. Y esas son las características. Autosuficiencia, o sea, el clásico de yo puedo, ¿no? A mí no me ayuden, yo puedo solo. Ser duro e inflexible, ¿no? A varios les queda muy bien, ¿no? El tratar a la gente con dureza, sobre todo cuando algunos están en el liderazgo, no les encanta esa parte, tratar a la gente con dureza. Si eres padre, ¿no? Si eres un jefe en el trabajo o tienes alguna influencia, ser duro e inflexible. Desconexión del cuidado físico y emocional, ¿no? Entonces, eso es una característica. Muchos hombres creen que para ser hombre no tienes que estarte ahí cuidando que tus emociones. Eso es de cosa de las mujeres. Cuidarte en tu físico, tu piel, no sé, tantas otras cosas. Esto lo único que hace es creer, o hay personas que creen, no, eso lo hacen solo las mujeres. Guardar las cosas que sentimos, no hablar. ¿Por qué a veces hay tantos también suicidios, gente quitándose la vida? Personas, hombres, no hablan de lo que sienten, cuesta mucho. Yo soy testigo de cómo matrimonios son destruidos todo el tiempo porque el hombre no habla, no comparte lo que pasa dentro de él. Homofobia, ¿no? Esa es otra característica de un macho, burlarse o hacer menos o tener violencia contra los homosexuales. Hipersexualidad. Esto es estas clásicas bromas, ¿no? De que el hombre es alguien el macho, que tiene varias mujeres, que puede andar con muchas, embarazar a muchas, no importa nada. Así se ve, es parte del orgullo del macho. Agresión y control, ¿no? Es otra de las características. Así que todo lo que está fuera de esta caja, según el resultado de este estudio, de acuerdo a la visión de un macho, no es de un hombre. ¿Qué está fuera de la caja del hombre, de acuerdo a este estudio? Empatía, ¿no? El tratar de sentir lo que el otro siente. Colaboración, ¿no? El hombre en la casa no ayuda. El hombre coopera porque es tarea de la familia, es tarea del esposo o la esposa, ¿no? El poder servir juntos. Pero cuando el hombre dice, oh, hoy no puedo ayudarte o te ayudo, es como decir, esa es tu tarea, es tu responsabilidad, pero voy a hacer algo por ti. No, colaborar es lo que hacemos. Cuidado personal, cuidado emocional, compartir lo que sientes, vulnerabilidad, educación sexual, ¿no? Esto son cosas que muchos hombres no hacen, no viven, no buscan, por eso se le considera como algo fuera de esa caja.
Pero entonces la caja del hombre más bien es las cualidades machistas que hay en la sociedad. Así que si tú eres un hombre creyente, si eres un joven que está buscando educarse, eso es muy importante saber. ¿Estoy cayendo en esta caja? ¿Estoy promoviendo, practicando estas costumbres? Y si te das cuenta, esta cultura te daña y daña a la gente a tu alrededor. En Juan 4:27, la Biblia relata un momento en la vida de Jesús y dice así: en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿Por qué hablas con ella? Entonces, eso es muy importante. Los discípulos estaban impresionados, estaban confundidos de que su maestro, este varón santo de Dios, estuviera hablando con una mujer. Además, después es una mujer samaritana. Entonces, lo cual había conflicto entre los judíos y samaritanos. Pero sobre todo aquí el tema es que hablara con una mujer. Eso es lo que dice la escritura. Pero nadie se atrevió a preguntar nada, pero tenían en su mente las preguntas: ¿qué está hablando? ¿Qué quiere? ¿Por qué habla con ella? Así que Jesús, este es un ejemplo de cómo Jesús rompió estereotipos de la época, de que un rabino o un hombre no iba a hablar con una mujer, este, cosas que se esperaban, ¿no? Normales. Los discípulos se sorprendieron, ¿no? De las interacciones en este momento, por ejemplo, que Jesús tuvo con esta mujer. Pero vemos a Jesús no solo haciendo esto, vemos a Jesús defendiendo a una prostituta, vemos a Jesús aceptando a María como su discípula, que cuando María se sienta a los pies de Jesús es un acto muy característico de alguien que se convierte en un discípulo de otro maestro o de un maestro. Entonces vemos a Jesús tomando mujeres a su lado como seguidoras. ¿Quiénes fueron las personas que lloraron y lloraron cuando Jesús está de camino al Gólgota y que le limpian la sangre en el camino? Fueron mujeres. ¿Quiénes estuvieron al pie de la cruz? Aparte de Juan, fue el único discípulo, mujeres. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron, que fueron los primeros testigos oculares de la resurrección? Otra vez, mujeres. Así que tanto Jesús como Dios rompen estos moldes, ¿no? De que solo el hombre es el importante, el que ocupa el escenario. No, Dios hace con Jesús que las mujeres ocupan eso. Y solo estoy hablando del Nuevo Testamento, hay tantos ejemplos en el Antiguo Testamento. Así que en serio, la pregunta aquí es: ¿en serio podemos practicar el machismo y decirnos al mismo tiempo que somos seguidores de Jesús? Así que, ¿qué es el machismo? El machismo se compone de ciertas actitudes, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. La principal característica es la degradación de lo femenino. Su mayor forma de expresión, ¿no? Es la violencia en realidad en cualquiera de sus formas. Puede ser violencia verbal, física, psicológica, y, y que es contra las mujeres. Así que, de verdad, podríamos ser machistas o tolerar el machismo con esta definición. Y aquí les dejo algunos ejemplos más del machismo, ¿no? Alejamiento del cuidado de los hijos o las hijas, no involucrarse en las labores del hogar, excepto solo para decir qué hacer, mantener una postura de yo soy el hombre y aquí todos me obedecen, tener una sexualidad descontrolada, por lo cual muchos hombres justifican la poligamia, el adulterio, la infidelidad, no permitirse expresar emociones y sentimientos. Y con esto nos lleva a algunas características de la cultura, y la cultura se ve más en lo que hablamos. Por ejemplo, frases machistas. ¿Cuáles son algunas frases machistas que conoces? Tenías que ser mujer. Los hombres somos más racionales y las mujeres más emocionales. Honestamente conozco mujeres mucho más racionales, mucho más centradas que muchos hombres, ¿no? Que se la pasan sumidos en sus emociones, ¿no? Y pensando, ¿no? Es que son las mujeres las emocionales. Entonces,
Es una frase machista. Es que los hombres somos así, ¿no? Cuando justificamos o queremos justificar algo casi siempre malo. Ella se lo buscó. ¿Para qué estaba a esas horas de la noche y con esos amigos y con esa ropa? Seguramente por eso se lo buscó. Y esas son de las frases más bajas que se pueden decir, sobre todo a víctimas de violación, de secuestro o de asesinato. Machismo es igual a feminismo. ¡Puh! Otra de las cosas más ignorantes que un hombre puede decir. Machismo no es igual a feminismo. Ahora todo es machismo. Ya no se puede hacer ningún comentario, ningún chiste, ahora ya todo es machismo. Esa es una frase también machista. No soy machista. ¿Por qué? Porque no soy un violador, nunca he golpeado a mi mujer. No te pongas esa ropa, vas a provocar a los hombres. Eso es muy interesante, aún en esta parte, ¿no? Tal vez alguna frase la has dicho, tal vez la has tolerado, te has reído de ellas, pero piensa, cuando Jesús dice acerca de la pureza, y Jesús habla a los hombres y les dice, si estás pecando con la mirada, sácate el ojo, ¿no? Y tíralo para que entres, ¿no? Para que no te pierdas. Entonces, ¿a quién le dice acerca de que debe cuidar algo en cuestión de la pureza? No se lo dice a la mujer. Jesús nunca le dice a la mujer, vístete de una forma u otra. Le dice al hombre que se haga responsable de cómo ve a las mujeres. Así que todas estas cosas son micromachismos de nuevo, porque son ataques cotidianos, a veces en forma de burla, a veces en forma de una conversación normal. Por otro lado, hay una palabra también importante. Aquí estamos entre educándonos y también mirando a Jesús, poniendo a Jesús en el centro de nuestra fe. Hegemonía. Hegemonía significa un estado, cuando un estado o una organización está sobre otra. Entonces, de acuerdo a esto, existe la hegemonía masculina. ¿Qué es esto? Es un concepto que trata de explicar el cómo y por qué los hombres mantienen roles sociales dominantes sobre las mujeres. Y esto nos lleva a esta idea de el hombre está sobre la mujer, o es más importante, o tiene más derechos, o sus roles es de imponerse sobre la mujer. Pero eso es así. Lucas 22-24 dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y al que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Aquí vemos muy claramente las relaciones entre los hombres, seguidores de Jesús, están peleándose por quién es el más importante y Jesús les aclara que aquí hay un engaño y una contradicción en todo esto, ¿no? Porque ellos quieren tener esta dominación, este poder y Jesús dice, este liderazgo no es el liderazgo que yo vengo a enseñarles, este liderazgo oprime, ejerce autoridad jerárquica y después dice que es el benefactor y eso es mucho también de la idea o de la raíz del machismo, ¿no? De yo estoy sobre ti, tú tienes que someterte a mí, ¿no? Hablando de una mujer, y yo voy a ser tu benefactor, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. La gran pregunta es, ¿esto fue siempre el plan de Dios? Aquí vemos que Jesús dice, no, eso no es lo que yo vengo a enseñarles. Más bien, ustedes deben servirse porque el que sirve es mayor, ¿no? Y así que nos enseña, si nos creemos que los hombres tenemos algún rol de autoridad, pues debe ser de servicio. Pero en Génesis 1:26 nos dice la Biblia, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos en nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, aquí que estamos viendo en la creación, en el inicio, Dios dijo, hagamos
a los seres humanos. ¿A qué? A la imagen de Dios. Entonces, hombre y mujer, los dos, no solo el hombre es imagen de Dios, es la mujer. Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo. ¿A quiénes? A los dos. Y les dijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿A quién? A los dos. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿A quién? ¿A Adán? No, a los dos. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aquí la Biblia, debemos preguntarnos, ¿la Biblia realmente respalda esta idea del patriarcado jerárquico, donde el hombre es más que la mujer? No, aquí vemos un estado de igualdad, vemos un estado donde los dos colaboran para servir a la tierra, para proteger la tierra, cuidarla, cosecharla, ¿no? Y es a los dos que se les hace este encargo. Sabemos que después de la caída viene, ¿no? Viene el pecado, la desobediencia, y todo cambia y los roles se comienzan a ser esta parte donde el hombre busca someter a la mujer y va a haber este conflicto en la relación. Y hasta ahora. Entonces, el evangelio es un evangelio que libera. Jesús vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Y pensémoslo de esta forma. El Génesis comienza con, muy claramente, con la igualdad entre el hombre y la mujer. Aquí no hay machismo. Después viene el pecado y comienza, ¿no? Todas esas prácticas que hoy podemos ponerle nombres y definiciones del trato desigual. Pero la Biblia termina en Apocalipsis, y si lees Apocalipsis en los últimos capítulos, vas a poder ver que Dios lo que quiere es regresar a la humanidad a un estado muy semejante al del Edén, donde también hay un árbol, donde también corre un río, y donde toda lágrima se va a limpiar, donde todo dolor va a sanarse. Y piensa, mucho del dolor, violencia contra la mujer y contra el mismo hombre por culpa del machismo es algo que ha traído lágrimas, dolor, muerte, desolación. Bueno, en el Génesis no existía, y Dios en el Apocalipsis tampoco quiere que exista. No es plan de Dios ninguna idea que trate de darle respaldo al hombre, de someter a las mujeres de una forma en la que haya violencia, injusticia, burla, desigualdad. Entonces, Dios no respalda el machismo. El hombre de fe necesita tener muy claro esto, y debe tenerlo claro en sus prácticas, en sus palabras. Así que, en conclusión, ¿qué sucedió con el doctor Semmelweis? Esta historia nos está ayudando a conectar todos los puntos. Y la situación de horror que vivía, pues, el hospital de Viena. Bueno, algo que sucedió fue que el doctor Ignaz viajó 4 meses fuera de Viena por el trabajo. ¿Y qué crees que sucedió en su ausencia? Bueno, la tasa de mortalidad bajó considerablemente, y él estaba extrañado a su regreso cuando le dijeron: mire, ya no están muriendo las personas, y eran exactamente en el lugar donde él trabajaba, en el área que él trabajaba. Entonces preguntó: ¿qué está pasando aquí? Entonces él comenzó a observar, a hacer de nuevo análisis, investigaciones, y él fue de los que trajeron la teoría, que fue el precursor de la teoría de los gérmenes, y llegó a la conclusión de que había partículas. ¿En dónde? Era algo, lo que te voy a decir era algo que nadie se había dado cuenta. El doctor Ignaz pasaba mucho tiempo diseccionando cadáveres. Entonces él operaba o diseccionaba un cadáver, y así como terminaba o le avisaban que había una mujer para dar a luz, iba a recibir a la mujer, perdón, al bebé, y ayudar a la mujer sin lavarse las manos. Entonces, después de tanta investigación, de tantos estudios y observar, se dio cuenta que era probable que había partículas. En ese momento todavía no había la tecnología para verlo, pero había partículas en los cadáveres que cuando un doctor iba y no se lavaba las manos y tocaba tanto a un paciente enfermo, un bebé, pues estaba causando una reacción que terminaba en la muerte de la mamá. Entonces, de ahí fue donde se decidió que todos los doctores tenían que lavarse las manos con ciertos
productos para poder quitarse estas partículas, ¿no? Estos gérmenes, después se conocieron así. Pero ¿cuántas mujeres murieron en el camino? ¿Cuántas vidas se perdieron? Y lo impresionante es que los doctores eran responsables de esa muerte. Eran ellos, pero no lo sabían. Estaban sentenciando a las mujeres a morir y no lo sabían. Desafortunadamente, las ideas del doctor Semmelweis no fueron aceptadas por sus colegas en aquel momento y por muchos años no fueron aceptadas. Muchos doctores se indignaron tan solo de pensar que ellos eran responsables de la muerte de pacientes. Así que el doctor Ignaz encontró mucha resistencia y crítica por muchos años y fue mucho tiempo después, con el avance de la tecnología y la medicina, en que se decidió todo doctor en todas partes del mundo necesita lavarse las manos antes de atender a un paciente. Hoy lo vemos como algo natural, pero hubo un tiempo donde no fue así. Así que te invito a lo siguiente. Así como con este ejemplo, yo sé que muchos hombres les cuesta mucho trabajo pensar, yo soy machista, claro que no. O que líderes podemos pensar, yo estoy predicando cosas machistas, me comporto de una forma machista, jamás, yo soy un discípulo de Jesús. Entiendo eso. Y sé que no es algo fácil de comprender, pero por eso dos cosas te pido, edúcate y pon a Jesús en el centro, porque Jesús, en Él no vas a ver prácticas machistas. Y si te educas, vas a ser consciente de lo que dices, cómo te comportas y de lo que pasa alrededor. Así que te invito, sé consciente. Da pasos de arrepentimiento si has practicado, promovido, aceptado el machismo a tu alrededor. Denúncialo, denúncialo. Habla con tus amigos de frente y dile, para, eso no está bien. Denuncia si tu líder está diciendo cosas machistas. Habla con él a solas de la forma respetuosa, bíblica, pero no permitas que las mujeres sean maltratadas cuando tú estás enfrente. No toleres ni solapes a nadie que tenga ese comportamiento. Edúcate y vuelve a poner a Jesús en el centro. El cambio vale la pena. Salva, literalmente salva vidas y hará que más personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se acerquen a Jesús a través de tu fe, a través de nuestras iglesias, si hacemos estas cosas. Espero que esto sea de bendición. Reciban un gran abrazo. Hasta la próxima.